Amén. Vamos a ver entonces ahora uno de los métodos más importantes, más efectivos, diría yo, el más efectivo de todos, por eso lo dejé al final, porque requiere más análisis. Conversaciones íntimas, el último método. Este método consiste en compartir el mensaje de Cristo a través del diálogo privado y cercano. A diferencia de la predicación masiva, aquí no hay un podio, hay una mesa, un café o un asiento en el transporte público. Se trata de escuchar primero para luego hablar. Es el arte de insertar la verdad de Dios en las crisis, dudas o alegrías cotidianas de una sola persona, adaptando el lenguaje a su realidad específica. En este método nosotros nos tenemos que adaptar a la persona con la que estamos hablando. Muchas veces podemos estar hablando con personas que son muy diferentes a nosotros, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos al lenguaje de esa persona, a poder para que esa persona nos entienda, o a no usar palabras sofisticadas, sino que ser lo más parecido a ellos, utilizar el lenguaje que ellos entiendan para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Y obviamente escucharles, no es solamente disparar y lanzar el mensaje. Ya hemos hablado de que es muy importante acercarnos a las personas con amor y eso implica escuchar, implica preguntarle cómo está su semana, qué necesita, si la persona está en una evidente necesidad que es algo público, que usted lo está viendo, que la persona no tiene abrigo, que le falta comida, que se le está cayendo el techo, poco menos se le está lloviendo. Uno no es ajeno a esas cosas. Uno tiene que demostrar el amor de Dios en todas las cosas que nosotros vamos viendo. Obviamente con discreción, para no avergonzar y dignificar a la persona también. Bien. Fundamento bíblico. Jesús fue el maestro supremo de la conversación íntima. Aunque predicó a miles, dedicó gran parte de su tiempo a individuos. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces Jesús se salía del camino para bendecir a una persona en específico. Y uno piensa, bueno, no es tan eficiente, o sea, como que pensando en los números, como que se desviaba de su camino para ir a predicarle a una sola persona, pero Jesús era sabio porque después esa persona hablaba, quedaba tan impactada porque el Mesías, Dios mismo encarnado, se había acercado a ella especialmente. Entonces esa persona quedaba con el corazón en la mano y después iba y quedaba tan llena de Dios que iba y esparcía el mensaje del Evangelio con mucha más eficacia. Dios es impresionante. Bueno, y aquí vamos a ver unos casos. Jesús y Nicodemo, Juan 3, una conversación nocturna y privada donde Jesús explica el nuevo nacimiento a un intelectual religioso. Este pasaje para, para todos los cristianos tiene que ser muy conocido, no lo vamos a profundizar porque todos hemos leído el apóstol Juan, sobre todo, el libro el Evangelio de Juan, y la conversación es digna de estudiar y profundizar, hermanos, porque allí Dios, Jesús, explica de una forma poética, profunda, el nuevo nacimiento, que es el mensaje del Evangelio, que es poder conocer a Dios verdaderamente, nacer a esta nueva naturaleza, que con nuestra naturaleza de carne humana que nosotros hemos nacido aquí no podemos alcanzar la redención y el cielo. Tenemos que primeramente nacer del Espíritu. Ustedes ya saben todo ese capítulo que es muy importante, pero lo que nos estamos enfocando ahora es en la forma, ¿cierto? No en el contenido, sino que Jesús utilizó una conversación íntima y profunda. No es solamente que se puso en un podio y envió un mensaje a todo el mundo y a viva voz, no, él también se enfocaba a personas específicas. Se sentaba con ellos, los escuchaba y conversaba.
Tenemos el segundo caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús rompe barreras sociales y raciales para hablar con una mujer junto a un pozo, abordando directamente su sed espiritual y su pasado. Tenemos este caso que también es muy conocido, donde Jesús se desvió del camino. Él iba, si no me equivoco, no voy a decirle, después me equivoco. Iba a una ciudad en específico, pero él se separó del camino y fue y me dijo, me es necesario ir acá, a Samaria. Y habló con la mujer samaritana y los judíos, los discípulos se extrañaban porque entre samaritanos y judíos no se hablaban. Es como que, no sé, como que Jesús estuviera hoy en día en Ucrania y se acercara a un pueblo donde hay puros rusos, por decirlo así, ¿me entiendes? O sea, Jesús no mira nuestra nación, no mira nuestra raza, no mira nada de eso. Él se acerca a las personas. Felipe y el etíope, que también hemos hablado de este caso. Hechos 8:26 al 39. Felipe se acerca a un solo hombre que iba en su carro, escucha lo que está leyendo y partiendo de esa conversación le anuncia el Evangelio. Ese otro es otro caso muy famoso también. Nosotros como discípulos, como así como Felipe, también podemos compartir el Evangelio, hermanos, de esta forma que yo le he dado tres ejemplos, pero hay más. Es un método muy efectivo poder conversar con la gente, porque ahí se dan las profundidades, nacen, ahí la persona realmente abre su corazón y puede compartir cosas que tiene dentro, dudas específicas, que nosotros podemos responder y podemos compartirle de forma abierta, sin tapujo el Evangelio. Motivación. ¿Por qué es vital este método? Valor individual. Refleja que Dios se interesa por la oveja perdida de forma personal, no solo por la masa, que es lo que estábamos hablando. De hecho, esa parábola de las 99 es otro reflejo de que Jesús se interesa por los individuos más que por las masas. De hecho, cuando ustedes reflexionan el mensaje del Evangelio, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces uno dice, bueno, Jesús murió por la humanidad, pero uno no lo tiene que ver así, uno tiene que ver Jesús murió por mí. Obviamente que murió por todos, pero Él murió por ti, murió por mí. Él murió de forma por la humanidad, pero también de forma individual, por cada uno de nosotros, pensando en cada uno de nosotros, por los escogidos. Muchas personas nunca confesarían sus dudas o pecados en público, pero sí lo harán en una conversación íntima y segura, que es lo que estábamos hablando. Personalización permite responder preguntas específicas. No das un mensaje genérico, sino que aplicas el evangelio a la herida exacta de esa persona. O sea, sabemos que el mensaje del evangelio es uno, pero lo podemos adaptar a la necesidad específica de la persona. Si la persona está en una necesidad económica, lo adaptamos y decimos, Jesús vino a los pobres y él se acercó a los huérfanos y él repartió el pan y los peces. Si la persona está pasando por un luto, le decimos que Jesús también se acercó a la hija de Jairo y él fue y llevó un mensaje de esperanza, consuelo y incluso la resurrección. Entonces, todo lo podemos adaptar, hermanos. Cualquier necesidad que nosotros veamos hoy en día ya está en la Biblia. Cosa de leerlo el pasaje, profundizarlo y poder adaptarlo a la persona. Discipulado inmediato. La conversación íntima no solo busca una decisión, sino que establece la base para una relación de mentoría. Muchas veces cuando hacemos un discipulado de persona a persona, se va a dar una relación de maestro-discípulo. Aunque no lo queramos, muchas veces la persona va a llegar después a nosotros con preguntas porque por muy elocuente o sabia que sea esa otra persona, a lo mejor más inteligente que nosotros, más conocimiento en otras áreas, pero no esto, la persona es nueva. O puede tener ciertos atisbos de conocimiento, pero
Si le estamos predicando el Evangelio es porque la persona no ha oído el mensaje del Evangelio o no lo ha profundizado verdaderamente. Entonces la persona va a llegar con duda y nosotros vamos a tener una relación de mentoría y tenemos que ser responsables en eso, de poder guiar a la persona. Amén. Finalmente, contexto moderno. En un mundo digitalmente conectado, pero emocionalmente solo, las conversaciones íntimas son más necesarias que nunca. El café evangelístico. Quedar con un amigo o colega simplemente para saber cómo está y en medio de la charla compartir esperanza. Ese es un método donde podemos hacer una conversación íntima, una ocasión. Mentoría y coaching. Utilizar espacios de consejería o apoyo personal para introducir principios bíblicos con nuestros colegas de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, padres. Círculos de confianza en el trabajo-estudio. Aprovechar los momentos de descanso para profundizar en temas de propósito y fe. Perdón, ahí me había adelantado. Claro, aprovechar los momentos de descanso para profundizar en temas de propósito y fe. Los momentos de descanso son ideales, donde la persona está en un momento que quiere desconectarse un poco del trabajo, quiere relajarse, o simplemente una conversación familiar. Nosotros podemos hablar del mensaje del Evangelio. Hay que tratar de no hacerlo en momentos donde estamos ajetreados, donde estamos con una preocupación, que estamos pendientes de otra cosa, que estamos ocupados. Es inoportuno hablar del Evangelio en esos momentos. Bueno, el Espíritu Santo nos puede usar en cualquier momento, hermano. Nosotros podemos decir, no, no es el momento. Y a veces como que el Espíritu dice, es ahora. Pero normalmente tenemos que buscar los espacios donde el mensaje pueda ser oído sin distracciones. Si estamos en un espacio de trabajo y hay una emergencia, donde hay un ajetreo en el trabajo, que hay mucha venta, no sé, y están todos los vendedores ahí como en Navidad, en periodo, oye, hay que salen un poquito de descanso, no, no es el momento, ¿entiendes? Hay que buscar los momentos de relajo, de esparcimiento, de la persona estar tranquila, ¿verdad? Ahí. Ahora vamos a analizar los pros y contras de las conversaciones íntimas, como lo hemos hecho con todos los métodos hasta ahora. Alta tasa de retención. Las personas que llegan a la fe a través de una relación personal suelen permanecer más tiempo en la iglesia. La conexión emocional y el acompañamiento inicial crean una base mucho más sólida que una emoción pasajera en un evento masivo. Sabemos que eso es así. Vamos a ir rápido. Mensaje personalizado. Efecto láser. A diferencia de un sermón que es para todos, la conversación te permite aplicar el evangelio directamente a la necesidad del otro. Si la persona sufre por soledad, culpa o falta de propósito, tú puedes enfocar a Jesús como la solución específica a esa herida, que es lo que ya habíamos conversado anteriormente. Es como un efecto láser porque es directamente a esa persona. Estamos apuntando a esa persona. Entorno de seguridad y confianza. En privado, la gente se siente libre de hacer preguntas difíciles o confesar dudas que jamás dirían en público por medio del juicio. La intimidad elimina las defensas y permite llegar a la raíz del corazón. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en una conversación difícil, o sea, en una conversación íntima, la pregunta le hace preguntas difíciles. Bueno, para las personas que han predicado el Evangelio de esta manera, va a notar de que las personas le van a hacer muchas preguntas y ya hemos hablado de que no es necesario tener todas las respuestas. Si usted no sabe, no tiene que inventar. Simplemente tiene que decir, mira, no tengo la respuesta ahora, pero qué bueno que me planteas esa pregunta porque voy a investigar y te voy a dar una respuesta certera. No hay que tener vergüenza de decir no sé. Si usted está empezando o si usted lleva mucho tiempo, muchas veces no hemos profundizado a lo mejor en este tema específico. Y sobre todo es difícil responder algunas preguntas. Entonces no se sienta intimidado por eso. Cero costo económico. No necesitas alquilar un local, comprar equipos de sonido, ni imprimir publicidad. La única inversión es tu tiempo y quizás el costo de un café. Es el método más accesible para cualquier creyente sin importar tus recursos. Entonces, eso es un pro. Nadie va a poder decir en el día de mañana cuando Jesús
cuando estemos en la presencia de Jesús y estemos, como ya habíamos hablado en el discipulado de la salvación, cuando nos presentemos ante Él, no vamos a poder tener excusas. Sobre todo, le van a decir, usted, tú fuiste el discipulado incluso de Daniel Valenzuela. Con mayor razón tenías que haber predicado el Evangelio. A ver, así que, bueno, lo digo riéndome, pero es verdad, hermano. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Es verdad. Si usted está acá, si usted se está preparando, no es para adquirir conocimiento, no es para simplemente saber cómo se hace, ni porque le gusta participar y juntarse con los hermanos. Eso es secundario. Usted está acá para poner por obra lo que estamos aprendiendo, para realmente practicar esto de compartir el Evangelio. Amén. Sabemos que es un mandato y queremos cumplirlo, y queremos hacerlo bien. Quinto punto, difícil de ignorar. Es muy fácil tirar un folleto a la basura o apagar un video en redes sociales, pero es mucho más difícil ignorar a una persona que te está mirando a los ojos con amor genuino y respeto. El contacto humano tiene un peso moral inigualable. Cuando se da la ocasión de poder conversar, la persona difícilmente la va a poder ignorar. No podemos tapar los oídos. Si usted va en un taxi con el Uber, aproveche, porque la persona no se puede bajar del auto ni tampoco lo va a poder echar. Así que siempre uno tiene que buscar esos momentos, hermano. Siempre uno tiene que estar pendiente de poder compartir el Evangelio cuando el Espíritu no... Bueno, hay que estar prestos a escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo nos ponga ese pensamiento, ese mensaje. Muchas veces estamos tan distraídos con la música, pensamientos, preocupaciones, que no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo, háblale, acércate, porque Dios nos susurra. Dios es un caballero, por así decirlo, no nos va a interferir, no nos va a quitar de lo que estamos haciendo, no nos va a sacudir, porque Él nos respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Pero si nosotros acallamos, callamos la mente, podemos escuchar la voz del Espíritu. Tal vez no audiblemente, pero sí usted va a empezar a notar que, que van a haber intenciones que no son suyas en su corazón. Que usted va a sentir la necesidad de hacer algo que no viene necesariamente de usted, sino que es de parte del Espíritu que vive en usted, que es distinto. Y es por eso que predicamos el Evangelio. Muchas veces a personas que no teníamos predispuestas a hacerlo. Contras, desventajas. Lento en términos de alcance. Si buscas números masivos, este no es el método. Inviertes semanas, meses o incluso años en una sola persona. Requiere una paciencia extrema y entender que el reino de Dios también crece como una pequeña semilla, no siempre como una explosión. O sea, esto obviamente estamos, si lo comparamos a un evento evangelístico, obviamente que el evento evangelístico puede tener mayor impacto, pero esto, el impacto puede ser más localizado en una sola persona, no miles de personas, pero va a impactar a lo mejor de manera mucho más profunda que un sermón, como ya dijimos, genérico, que no va abocado a la necesidad de la persona. Exige madurez y preparación. En una charla uno a uno te harán preguntas difíciles sobre la Biblia, el sufrimiento o la ciencia. Si el creyente no está bien cimentado, puede sentirse intimidado o no saber cómo responder, lo que requiere un discipulado previo fuerte. ¿Cómo es que todos los animales cupieron en el arca de Noé? ¿Llevan los dinosaurios también? ¿Cómo es que se ha descubierto que nosotros venimos del mono? Hay hallazgos arqueológicos que tienen millones de años. ¿Cómo es que nosotros venimos de Adán y Eva, de una sola pareja? Etcétera, etcétera. Van a haber muchas preguntas de ese tipo, sobre todo relacionadas a la ciencia, bueno, a la ciencia, a las religiones, a la moral, a la Biblia. Mucha gente critica, cuando usted habla con ellos, critican
Y obviamente partiendo del punto de la evolución de la ciencia, que quieren contradecir que la Biblia no tiene un mensaje acorde a los descubrimientos. Y déjeme decirle que si usted investiga bien, esto es totalmente falso. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca más. Usted va a notar que la gran mayoría de científicos, premios Nobel, todas estas personas realmente cultas que hicieron grandes avances y descubrimientos, eran personas teístas, personas que creían en un ser superior, en un Dios creador de todas las cosas. Así que, cosa de investigar y rebatir los argumentos. También van a decirle que cómo es que tantas religiones hay en el mundo, ¿por qué de las 4000 que hay, la tuya, cómo sé que la tuya es justamente la verdadera? Y ahí hay que desviar la conversación. No se trata de las religiones, se trata de quién dijo ser Dios y lo demostró. Jesús, el único. No hay otro como él. También le van a hablar acerca de, ¿qué más dijimos? De, van a criticar la Biblia, que la Biblia ha sido intervenida, que han pasado tantos miles de años, como el mensaje ya se ha distorsionado, no sabemos quién ha metido mano, fue manipulada para control de las masas, etcétera. Bueno, la Biblia no es que sea una traducción de otra traducción de otra traducción. Nosotros, las Biblias que tenemos, nosotros hoy en día es una traducción del original. Y todas las traducciones, todas las versiones que existen de Biblias son traducciones del original. De los, están los códices, los códex, que son los manuscritos, los papiros originales. O sea, no el original que escribió Pablo, pero si decimos originales a los que tienen 200 años, estamos hablando del primero que se encontró. Desde ahí se hacen las traducciones, de esos papiros. No se hace la traducción de la traducción. Y hay muchos manuscritos. Jesús, ya hemos dicho que es el que tiene más documento histórico, es el hombre más documentado de la historia, que tiene más documentos que hablan acerca de él. Es totalmente verídico que él existió, etcétera, hermano. Hay muchos argumentos que usted puede rebatir si usted estudia. Es cosa de estudiar, es cosa de aprender, es cosa de leer la Biblia, es cosa de interiorizarse. Pero exige, como decía, bueno, me detuve en este punto porque es importante. De hecho, yo creo que en la próxima clase vamos a hablar en profundidad de esto. Exige madurez y preparación. Exige madurez y preparación. Riesgo de amistad sin mensaje. Existe el peligro de quedarse atrapado en la etapa de hacerse amigos y nunca dar el paso de hablar de Cristo por miedo a dañar la relación. Se puede convertir en una relación social bonita, pero sin impacto eterno. ¿Usted tiene amigos? ¿Tiene personas cercanas con las que conversa de la vida, conversa de cualquier cosa, del trabajo, lo que sea? De sus hijos, de la familia, pero pero alguna vez conversa de Jesús, de Dios? Y si lo hace en términos de la Navidad y cosas así como superficiales, así como, o sea, no es superficial la Navidad, me refiero a que lo tratamos de manera superficial en nuestra conversación o profundizamos en el mensaje del Evangelio. Tenemos que llegar a ese momento, hermano. Desgaste emocional. Involucrarse en la vida de otros significa cargar con sus problemas y crisis. El evangelismo personal es demandante emocionalmente porque el creyente se vuelve, en cierto modo, el primer pastor de esa persona. Bueno, eso es como lo que ya le habíamos dicho, que vamos a ser mentores de esas personas si esa persona decide dar el paso de verdad, en serio, comprometido, nosotros vamos a ser sus tutores. Así que ahí va a demandar más de nosotros. Dependencia del testimonio vivo. En este método, tu vida es el mensaje. Si tu conducta no respalda lo que predicas, la conversación pierde toda su fuerza. El no creyente te está observando de cerca y cualquier inconsistencia se convierte en una barrera gigante para el evangelio. Las personas que tienen poca fe o que son débiles de fe, que esto no lo digo yo, lo dice la palabra, los débiles de fe se enfocan en no solamente en el mensaje, sino que en el testimonio, y el testimonio invalida el mensaje. Si a mí me están diciendo algo que, aunque sea verdad, si la persona con sus hechos lo invalida, yo ya no creo en el mensaje.
Eso es lo que pasa con los no creyentes, que cuando me predican el evangelio y después esa persona que predicó resulta que lo encontró haciendo todo lo contrario, lo encontró en pecado, como se dice, y la persona ya desecha el mensaje del evangelio. Lamentablemente es así, entonces no tenemos que dar buen testimonio. Es muy importante eso. Ya, llegó el momento de hablar ahora de la Navidad y su relación con el mensaje del Evangelio. Pero antes de eso, quiero saber si alguien quiere decir algo respecto a lo que hablamos acá. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna duda? Sugerencia, no sé, lo que sea, acotación, algún testimonio. Sería bonito escuchar un testimonio, hermano, de parte de ustedes, de alguien que haya tenido una conversación. ¿Alguien de ustedes ha tenido una conversación íntima donde hayan predicado el Evangelio? Cri, 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 cri. Vamos a designar a nuestro hermano René porque él siempre tiene algo que decirnos. Pero es importante, hermanos, que ustedes también puedan eh, decir lo que esté en su corazón, lo que estén aprendiendo, cualquier cosa, porque es necesario que haya retroalimentación. Saber cómo están entendiendo, si me estoy explicando bien. Por último, díganme, Daniel, estoy entendiendo súper bien, está súper claro. Todo eso para mí es importante. Papá, ¿quería aportar algo? ¿Quieres decirnos algo, un testimonio de una conversación íntima que hayas tenido con alguien? Me recuerdo de cuando Pedro, mi amigo de la juventud que me predicó la palabra, él se llama Pedro Alarcón. Nosotros teníamos un grupito de amigos que éramos cuatro o cinco. Entonces él empezó a acercarse a ese grupo de amigos porque él también era muy encerrado en su hogar, salía muy poco y le costaba establecer contacto con los demás por el mismo hecho que en esos años el ser, el juntarse con otros jóvenes que no tenían la misma fe y todo eso era un problema. Entonces él se empezó a juntar con el grupo de nosotros y llegó un momento que, bueno, él nos predicó la palabra, nos invitó a su iglesia, a todo el grupo. Y de ese grupo y yo fui, los demás no los vi acercarse. Yo fui y me interesé, eh, nació en mí la búsqueda de Dios. Pero este joven, Pedro Alarcón, al juntarse con nosotros también un poco se involucró con el grupo y llegaba un momento, estábamos el grupo nosotros que éramos todos hijos de militares, éramos tranquilos, estábamos en un lugar conversando y se acercó otro grupo y empezó a molestarnos, a echarnos tallas pesadas, cosas así. Entonces, Pedro salió como en defensa nuestra porque él era un poquito mayor que nosotros. Y, y, y uno del grupo se le acercó y empezó a echarle la bronca, como se dice, a guapearlo a él y él también se acercó. Entonces casi se dan a los puños. Wow. Casi se dan a los puños. Y después cuando ellos se fueron, se iban riendo, echando talla y todo eso. Pedro se quedó con nosotros y me recuerdo que comenzó a llorar.
¿Parce? ¿Hay comenzó a mucha llorar gente afuera? porque él no conocía esas cosas que pasaban en la calle. Era él muy de su hogar y todo eso. Entonces se produjo esa situación. Pero, pero yo lo vi tan auténtico que él, aún en ese momento de enfrentar a ese muchachón que estaba palabreándole y todo eso, él no perdió la paz. Solamente después se entristeció porque había caído en la provocación, ¿entiendes? Claro. En la provocación que le hizo ese tipo y todo, pero después él dijo, pucha, estuve mal, perdónenme ustedes porque yo no soy así. Y yo le dije, no, si lo entendemos, amigo, te entendemos que el muchachón te provocó y todo eso, pero yo no debo ser así, me dijo, porque yo soy un hijo de Dios. Entonces, con esto yo reflexiono porque, eh, claro, una persona puede predicar la palabra, puede tratar de evangelizar y todo eso, pero sigue siendo humano, sujeto a pasiones, como dice la palabra, Ujú. sujeto a cambios de ánimo, sujeto a de repente cometer imprudencia o errores por su Claro. juventud, pero gracias a Dios, este joven que yo conocí ahora es un pastor, él es un pastor y a través de los años nos hemos conversado y todo eso. Y él siempre se quedó firme, quedó sujeto al Señor Mm. y Dios lo ha bendecido mucho. Entonces, saco a colación ese ejemplo que él, por el hecho de involucrarse con nosotros, que éramos jóvenes que no teníamos gran conocimiento de las cosas de Dios, pero él nos habló y él tiró la semillita en mí y yo a mi hermana se lo decía. Y yo esa semillita la multipliqué, primero fue con Isabel, después fue con Gabriela, después con Sonia, Ana, y todas mis hermanas fueron adquiriendo fe. Incluso después Claro. mis padres también fueron adquiriendo esa fe, aunque una fe, como te dijera yo, Menos fructífera. áspera, claro, una fe un poco rudimentaria, pero llegó la fe a ellos de esa forma. Ese es el Papá, testimonio que y yo quería contar. ¿Mm? claro, entonces eso fue un evangelismo, como estábamos hablando, fue un evangelismo íntimo, conversacional, personal. Claro, claro. De esa manera Y, llegaron a ti. claro, y cada cual, o sea, él tiró la semilla y cada cual actuó de acuerdo a de su forma de pensar y los otros no lo tomaron en cuenta, pero yo Claro. le seguí y fui a su iglesia y ahí conocí al pastor McConnell, al pastor Joel, que Ya. fueron grandes ejemplos para mí. Incluso todavía tengo una foto que yo tengo como 17 años, 16, 17 años y estoy en esa iglesia. Todavía Mm, está esa foto por ahí. Y entonces eso, hijo, eso gracias, es lo que papito. yo lo quería comentar. Gracias por el testimonio. Ujú. Un caso de éxito, mi papá fue de evangelizado por un evangelismo conversacional. Llegó a los pies del Señor porque alguien le conversó, alguien le habló de forma íntima. Tal vez había más personas, ¿cierto? Pero igual le fue una conversación profunda, fue un que te hablaron del Evangelio. Las conversaciones, obviamente, es lo más efectivo, pero que se dé de forma íntima, profunda, cercana.
¿cierto? No solamente estar predicando a viva voz, que también sabemos que es otro método bíblico, todos estos son métodos bíblicos, hermano. Pero en los contextos modernos tenemos que saber llegar a las personas. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu y que nos enseñe cómo podemos llegar a cada una de las personas. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que les tenía preparado de la Navidad. Voy a seguir compartiendo. Pastor, necesito compartir pantalla, pero no me deja. Es que saqué la opción de compartir para que se viera pantalla completa mi Ya, papá, pero espérame un poquito, que te lo voy a ya, colocar acá como anfitrión, un segundito. por favor. La Claudita quería, no sé si alcanza a hablar algo, la Claudita quería Ah, hablar sí, algo. claro. Sí, También un pequeño testimonio que no haya alcanzado a abrir el micrófono, espérame un poquito. Ahí ahora puede compartir sí. y le dejo a la Pero Claudita. claro, que ella comparte el testimonio y después comparte pantalla. Sí, lo que sucede es que, buenas tardes, querido hermano. Hola, Eh, pastor. Vamos a ver. unos días yo tuve sesión con una niña que la tengo hace meses y ella conoce del Evangelio porque ha venido a la iglesia. Entonces, en la conversación, al último ella me dijo, y tuvo la experiencia, me dijo, porque estaba en el paradero y una chica se acercó y me dejó como un boceto, eso es que como los que entregaste tú ese día, ¿te acuerdas? Tratado, tratado. Sí, Y tratado. me dio una palabra y eso me hizo reflexionar y me gustaría ir Mm, a la iglesia. Bueno, y dentro de la sesión hablamos de eso, entonces le dije, bueno, si es que tú quieres hablar sobre la parte espiritual, lo podemos hacer, pues no hay problema. Si uno toma como un consentimiento con respecto a los pacientes, si ellos quieren hablar, ella sabe que yo soy pastora. Entonces empezamos a hablar y todo y ella me dijo, sí, necesito del Señor y empezamos a hablar de la oración y bueno, yo terminamos y le dije, yo si quieres, yo oro por ti ahora y oramos. Y quiere venir el domingo, así es que mm, fue muy bonito y ya he escuchado a varias personas que se impactan con esto de entregar el texto, de entregar un papel, algo, y que varias personas lo están haciendo y eso es muy lindo. bonito, que es bien Efectivo. efectivo, así que quería Amén. deciros que es muy bonito y de repente, bueno, como lo que me pasó a mí también, que me lo llevé en el bolsillo ese día que tú me lo entregaste y estaba en un momento y vi también el papelito y entonces es bonito entregar la palabra de esa manera, creo que es súper efectivo también, así que... deberíamos andar con varios papelitos de eso y entregarlo en algún momento, porque uno a veces ve personas tristes o pensativas y si lo reciben es buena Así estrategia. es. Eso era mi Sí, época. totalmente. El espíritu obra de muchas maneras. ¿Cómo está, pastor? ¿Quería agregar algo? Está silenciado. No, no, perdón. Siga nomás, no, está bien. Lo que Ya. pasa es que la Claudita quería contar eso y que igual, y lo que decía mi hermano René, muy, muy bonito testimonio. Yo creo que todos tenemos algún testimonio que contar, pero para no atrasar la clase. Alargar más. Ya, perfecto. Amén. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y ya, ahí sí. ¿Se ve, cierto? Sí, Está bonito. Me demoré en hermoso. encontrar un mensaje, bueno, un pesebre más abstracto, así, más bonito, pero hermanos míos, yo sé que muchas personas en este tiempo dicen que, bueno, ya se terminó la Navidad, ¿cierto? Dicen, empiezan a sacar los pinos de Navidad, empiezan a sacar la decoración, ya se juntaron con la familia, ya salieron, ya conversaron, rieron, algunos salieron de fiesta, otros lo ven como un feriado más.
una ocasión solamente para juntarse y disfrutar y reír y pasarla bien. Otros la ven como una tradición religiosa y no participan. Tantas personas que tienen enfoques distintos acerca de lo que es la Navidad, pero muchas personas lamentablemente están equivocadas, no saben realmente lo que se está celebrando. Muchas personas apagan las luces, ¿cierto? Sacan de sus casas toda la decoración y dicen ya se terminó la Navidad. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, la Navidad nunca se acaba, hermanos. Siempre está presente en nuestro corazón. La gente saca sus luces navideñas de los árboles de afuera. Yo que tengo muchas luces, empezamos a sacar las luces, ¿cierto? Pero la luz de Cristo nunca se tiene que ir de nuestra vida, hermana, de nuestro corazón. Amén. Siempre tiene que alumbrar. Amén. Y quería reflexionar porque el Evangelio, hermanos, tiene mucho que ver con la Navidad. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. La mayor obra evangelística fue hecha por Jesús mismo, por Dios, y lo hizo no desde su trono, no desde el cielo, no mandó un mensaje ni un manual, sino que se envió él mismo a todos nosotros. Él mismo descendió y lo hizo de una manera tan especial, hermanos, tan hermosa, tan humilde, tan sencilla, ¿Mm? que es digno de alabar, es digno de conmemorar y de reflexionar, ¿cierto? Vamos a profundizar en esto. El Evangelio en la Navidad. El significado del nacimiento. La Navidad conmemora el nacimiento de Jesús como símbolo del amor de Dios hacia la humanidad y la llegada de la esperanza. Mensaje central del Evangelio. El Evangelio en la Navidad transmite un mensaje de esperanza, paz y perdón universal, invitando a todos a la reconciliación. Reflexión sobre la humildad. El nacimiento de Jesús invita a reflexionar sobre la humildad y el verdadero significado del amor de Dios para el mundo, junto con el de nosotros para con nuestro prójimo. ¿No es así? Que tenemos, este es un momento de reflexión, no es solamente de celebración, hermanos, no solamente para estar con la familia, que es bueno, que es importante, pero no es solamente para decorar, no es solamente para ponerse metas para Año Nuevo. Este es un momento donde debemos reflexionar sobre lo que Dios hizo al enviar su Hijo Jesucristo a este mundo para perdonarnos y salvarnos. La Navidad y el Evangelio. A menudo vemos la Navidad como un evento tierno en un pesebre, pero espiritualmente es el acto de evangelismo más agresivo y amoroso de la historia. Agresivo se refiere, obviamente para los que no entienden el contexto, es fuerza, con mayor ímpetu y el más abrupto. O sea, el hecho de que Dios se haya encarnado, como dije anteriormente, en un pequeño bebé totalmente dependiente es un acto, hermanos, que no tiene ningún precedente. O sea, en ninguna religión del mundo se ha visto algo semejante de que un Dios tuviese tanto amor de querer descender del cielo para que nosotros podamos ascender al cielo, ¿cierto? Es una obra hermosa. El Evangelio no comenzó con una predicación en una montaña, comenzó cuando el Rey del Universo decidió que un mensaje desde el trono no era suficiente para rescatarnos, sino que vino a este mundo. Él mismo se humilló y vino. La Navidad es el método de presencia. Dios no nos envió un manual de instrucciones desde el cielo, Él se hizo el manual. Se hizo carne para hablar nuestro idioma, sentir nuestro dolor y caminar nuestro camino. La Navidad nos enseña que el Evangelio no se trata de convencer a la gente desde lejos, sino desde hacernos prójimos. Si queremos evangelizar como Jesús, debemos estar dispuestos a entrar en el mundo del otro, tal como Él entró en el mundo nuestro.
el pesebre es la invasión de la gracia. No debemos ver el pesebre como un refugio eterno, sino que como el campo de batalla donde Dios inició su rescate. La Navidad es el momento en que la gracia de Dios invadió nuestra historia de pecado. Estamos viéndolo desde un enfoque evangelístico, hermano. Dios vino para rescatarnos de nuestro pecado. Jesús no vino al mundo para dejarnos una religión más, sino para destruir el muro que nos separaba del Padre. En el pesebre, Dios nos dice que Él no espera que nosotros subamos hasta su nivel, algo imposible por nuestro pecado, sino que Él desciende hasta nuestra miseria. El significado espiritual es que Cristo nació en un establo para que nosotros podamos entrar en el palacio del Rey. El pesebre no es el final de la historia, es el comienzo del camino hacia la cruz, donde ese niño pagaría el precio por nuestra rebelión. El pesebre, hermano, es el inicio solamente. El final es la cruz. Nosotros predicamos la cruz porque ese es el fin de la historia. Y ese es el donde culmina y donde se concluye que nosotros somos rescatados por su sacrificio, que Él tomó nuestro lugar, que nosotros merecíamos, Él lo tomó para sí en la cruz. 3. Navidad es la respuesta al vacío del hombre. Mientras el mundo busca llenar el vacío con consumo y ruido, la Navidad nos recuerda que nuestra mayor necesidad no es económica, política ni social. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos habría enviado un educador. Si hubiera sido el dinero, nos habría enviado un economista. Pero como nuestra mayor necesidad era el perdón, nos envió un Salvador. Amén. Y finalmente, unos mensajes para que reflexionemos. La Navidad es Jesús. Descendió para que subamos. Jesús se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Ese es el Evangelio. Dios vino a casa para que nosotros pudiéramos volver a la nuestra. El gran intercambio. Él dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre de madera, para que nosotros, que vivíamos en la bajeza, pudiéramos sentarnos en mesas celestiales. Él bajó hasta nuestro suelo para que nosotros pudiéramos subir hasta su cielo. El regalo eterno. En la primera Navidad, el regalo no estaba debajo del árbol, sino recostado sobre la paja. No era un objeto para poseer, sino una persona para conocer. Jesús no trajo un regalo, Él se entregó como el regalo. Ese es el fin de la novena clase ya, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que en esta Navidad usted pueda reflexionar el verdadero significado, porque a todos nos pasa, yo me incluyo, que nos dejamos llevar cuando llega la Navidad, lo primero que pensamos es en qué le voy a regalar a mi familia, cómo voy a empezar a decorar la casa. Y empezamos a afanarnos en la superficie, en lo superficial, que no es que sea, muchas veces podemos criticar todas estas cosas, ¿cierto? Que no son malas en sí. El pecado no está en las cosas, en los objetos. Mucha gente dice, no, el pino es pecado, que la decoración es pecado y todo este tipo de cosas. El pecado no son las cosas externas, sino que el pecado es la intención del corazón, hermano. Nosotros cuando actuamos, las cosas que hacemos, ¿para qué las hacemos? ¿Con qué objeto? Es cuando nosotros podemos llegar a pecar. Si yo me afano decorando y pensando en regalos, en el materialismo, en el consumo, y solamente pienso en pasarla bien, en ir a disfrutar, obviamente estoy pecando porque estoy reemplazando el verdadero significado que es el sacrificio de Jesús, que Él vino a morir por nosotros, Él descendió, se humilló, nació en un pesebre. Estoy sacrificando todo ese mensaje de amor, todo ese mensaje que fue hecho para mí, para mi salvación, lo estoy reemplazando por algo que es vano, por algo que es temporal, pasajero, que no tiene fondo en sí mismo, que es hueco y que es vacío. Pero si yo lo hago solamente como algo cultural,
como algo para simplemente adornar y no me afano, pero tengo en mi corazón el verdadero mensaje del Evangelio y conozco a Jesús, interpreto la Navidad en su fondo, a pesar de que le ponga forma de luces, etcétera, y haga los regalos y siga la costumbre, siga la cultura. A pesar de eso, si yo lo tengo en mi corazón, el verdadero mensaje del Evangelio, que es el nacimiento de Jesús, que Él vino para morir por mí, entonces está bien, hermano. Para que no tampoco se carcoma, pongo el pino o no pongo el pino. Hago regalo o no hago regalo, porque hay otras religiones, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que hacen sacrilegio de todas estas cosas, porque ellos se fijan en la forma y no en el fondo. Nosotros, que somos hijos de Dios cristianos y hemos conocido el verdadero evangelio, sabemos que el fondo es lo que importa. Y el juntarnos con nuestra familia no es pecado, el hacer regalos no es pecado, el tener un pino, una decoración no es pecado. Lo que es pecado es desviarnos, es reemplazar el significado, es cambiar en nuestra mente, eh, afanarnos, sacar el fondo y reemplazarlo por la forma. No tenemos que hacer eso. Siempre tenemos que tener un momento de reflexión, un momento donde podamos acercarnos a Dios y decir, gracias Señor porque tú viniste al mundo, porque tú eres mi mayor regalo. No son las sorpresas, no son las demás cosas. Tú eres mi regalo. Gracias. Y profundizar en eso, hermano, reflexionar. Eso es lo que tenemos que hacer en esta Navidad. Todos los días lo hacemos. Todos los días tenemos que hacerlo. Yo le doy gracias a Dios todos los días por su sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Pero en esta fecha especial nosotros le agradecemos de manera conmemorativa, ¿no? Lo hacemos con un ánimo y, y lo hacemos de manera especial. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, toda la ambientación, toda la celebración, tenemos que hacerlo para Él, no para nosotros mismos, sino que lo hacemos para Él, porque lo recibimos a Él, le damos gracias a Él. Amén. No sé si alguien quiere agregar algo más. Hemos terminado el discipulado del día de hoy. ¿Alguien quiere decir algo, pastor? Si usted nos quiere apoyar con un mensaje final, yo sé que usted debe tener algún mensaje preparado, obviamente, para la reunión, pero si quiere acotar Eh, algo. bueno, sí, lo que pasa es que lo que usted decía es una tremenda verdad, una realidad, de en el fondo nosotros como cristianos y muchas veces caemos también en el afán en estas fechas, pero yo, bueno, hace muchos años que el Señor ahí ya cambió eso en nuestros corazones con mi esposita, nosotros cero afán, cero afán. De hecho, bueno, el día de ayer, más que nada estuvimos reflexionando con mi esposa, el día de ayer como era un día de descanso y todo, no salimos a ninguna parte. Y dábamos gracias al Señor por la vida que Él nos ha regalado, por haber transformado, restaurado nuestras vidas, por habernos Amén. salvado primeramente. Fue muy lindo, nos emocionamos ayer con mi esposa ahí, Sí. ¿cómo se llama? Recordando cómo éramos antes de ese afán que tú decías, Daniel, que en algún momento sí estuvimos así, antes de conocer al Señor y terminábamos agotadísimos en esta fecha. Y ayer estábamos tan descansados y como tan tranquilos, teníamos un reposo. Y eso es gracias al Señor porque Él cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y le damos otro sentido ahora a la Navidad. Y eso es lo que es lo importante y ojalá que todos mis hermanitos hayan sentido lo mismo y que el mejor regalo es recordar que el Señor vino a restaurarnos, a salvarnos, a cambiar nuestro lamento en baile. Eso quería yo decir que en realidad esa es la Navidad, aunque muchos no están de acuerdo, muchos cuestionan la fecha, muchos cuestionan muchas cosas, pero nosotros nos ponemos de acuerdo para recordar de que un día nació un Salvador y que ese Salvador cambió y restauró nuestras vidas. Y eso Amén. es lo más importante, es el mejor regalo. Jesucristo, el Señor es nuestro mejor regalo y que lo debemos recordar cada Navidad, po. Es que ese es el regalo, como decías tú, para toda la humanidad, pero también es un regalo personal, Así personal es. para cada uno de nosotros. Así que eso, hermanito, muy buena la clase y a lo mejor me quedé con algo que no quise interrumpirte, Daniel,
pero Ujú. en cuanto a la capacitación es súper bueno prepararse y todo, pero también hay excepciones. Yo quería darte pequeño testimonio, cuando yo recién me convertí no tenía mucha preparación ni nada, incluso no sabía orar y llevaba como meses nomás en el Evangelio y tuve la oportunidad de ir a un hospital a orar por un enfermo, porque ningún hermano de la iglesia de ese río podía acompañarme, porque era muy lejos, yo tenía que ir al Sótero. Y el pastor me dijo, vaya usted, el Señor le va a dar palabra. Y el Señor me dio palabra, el Espíritu Santo me dio palabra y esa persona que visité tenía cáncer, me recuerdo, era un jovencito terminal y yo no lo conocí porque trabajaba en la feria. Y yo no lo conocí cuando entré, él me tuvo que hablar porque estaba deteriorado, irreconocible, delgado, era, yo creo que pesaba 30 kilos. Y el Señor ahí me dio una palabra, me hizo orar a través del Espíritu Santo, sin yo tener mucho conocimiento. Y bueno, yo sé que fue el Señor, le dio alivio a esa persona. Él recibió a Cristo, me acuerdo en ese momento, y a los meses, al año, después lo vi jugando fútbol en una cancha. Oh, Y eso el Señor yo sé que lo hizo él, pues yo sinceramente hasta me ponía un poquito tartamudo para orar porque no sabía orar, no sabía orar, la verdad. Entonces, a veces sí, la preparación es súper importante, pero cuando hay necesidad, el Señor va a tomar a una persona y lo va a usar, sí. si está el corazón dispuesto, iba a decir yo, si el corazón está dispuesto, el Señor hace la otra parte. Eso. Amén. Claro, Bendiciones. totalmente de acuerdo, Bendiciones. porque usted recién convertido, pero Dios, si quiere usar a alguien, lo va a usar. Entonces, usted fue usado por el Señor, no tenía palabra porque estaba recién en los caminos, en el camino del Señor, en el camino del Evangelio. Entonces, Dios quería usarlo y le puso palabra. Qué hermoso testimonio, pastor. Así Y lo es. más importante, Danielito, que no me hizo ninguna pregunta, recibió, nomás recibió. Entonces, el Señor me libró también, porque si a lo mejor me hacía una pregunta y me iba yo a quedar como era inexperto, no sabía, a lo mejor iba a quedar, bueno, yo le habría dicho lo que me enseñó mi pastor. Mira, no sé la respuesta, pero la voy a consultar y te la voy a aclarar, porque Así también es. tenemos que reconocer de que no todo lo sabemos. Así Siempre hay es. cosas que no por ser pastores, líderes o haber estudiado, vamos a ver todas las cosas. A veces hay cosas que no vamos a poder responder y que hay que ser sincero con las personas. Mira, eso te lo puedo responder porque no lo sé, pero lo voy a averiguar y voy a ver si hay alguna respuesta. Porque a veces también hay cosas que no tienen respuesta. Hay cosas que son reveladas para el hombre y otras que no. Entonces, eso. Así que gracias, Danielito, por la preparación, por toda la clase fue linda y los testimonios también de mi hermano. Un abrazo y bendiciones a todos. ¿Nos alguien quiere decir algo para finalizar? Si nos quiere saludar, decir qué le pareció la clase, dar un mensaje, lo que sea. Me gustaría que las personas que no han podido participar, que nos han Daniel, yo, comentado mucho. Cristian, sí, me pareció súper bien la clase, súper súper clara y queda bastante, creo que es bien pragmática la reunión en el sentido de que se puede poner en práctica sin saber mucho cómo se dice y teniendo solamente la fe puesta en el Señor, que Él nos va a dar palabra para hablar a la gente. Y también quería decir que en estas fechas se me han abierto los ojos últimamente porque siempre gozaba, bueno, yo de niño, obviamente, siempre con esa mentalidad de niño hasta la adolescencia, como yo les comenté en la reunión familiar, ahora lo hago más público, que yo era súper egoísta y pensaba en los regalos, como todos los niños. Y de hecho me frustraba cuando no recibía lo que quería, como muchos también de los que están escuchando, que también les pasaba seguramente. Y pasó un periodo donde yo me resigné como un adulto así, pucha, que fome, que no me haya llegado nada de lo que yo. Entonces me voy a hacer la expectativa de que no voy a recibir nada, pero en un plan amargado, no en un plan cristiano, no en el plan ideal. Y ahora último, he tomado el sentido más cristiano, en el punto en que me agrada dar y recibir, la verdad que si me llega algo bien, pero si no, también. Y lo puedo decir con toda tranquilidad de que antiguamente, claro, eso me producía alegría y todo, pero realmente me produce más alegría dar. Y es tan bonito dar.
es tan bonito, produce tanto. Yo me emocionaba con mi tía Ceci porque de verdad que siento que ella es como una segunda mamá para mí. Y, y pucha, estas veces que no hemos visto más, me recordé cosas de niño muy únicas. Entonces, muy bueno, yo le hice un regalo muy pequeñito que le di, como un anhelo de hacerla ver feliz, de verla diferente, y me emocionaba dando. Entonces, esas cosas bonitas que yo también he sentido con gente ajena, de repente cuando doy una ofrenda a alguien que es un desconocido que pide y de repente se sorprende porque es más de lo que él esperaba. Como esas cosas son bonitas, de sentir de que uno es capaz de hacer feliz a alguien con cosas que uno tiene que él necesita más que yo. Amén. Eso. Y todo en el nombre del Señor, que para la gloria de Dios, no para la gloria mía ni eso. Amén. Hermoso. Gracias, Cristian, por compartirlo. Gracias por querer abrir el micrófono y compartir eso, porque yo sé que todos los hermanos tienen tremendos testimonios muy hermosos. Así que gracias por compartir eso, nos llena el alma. Es bonito ver, escuchar a nuestros hermanos que en la fe y de sangre en este caso, que tienen tan lindas cosas para compartir. Nosotros nos gozamos en escuchar a nuestros hermanos que dan testimonios de que están en la obra de Dios, que dan, y ven esos resultados de la gente, que se alegra también de recibir. Es más bonito eso, es verdad. Es mejor dar que recibir, es una frase cliché, católica incluso, pero también está en la escritura. Y, y es totalmente cierto, hermano. Yo sé que cuando nosotros damos y vemos la sonrisa en la otra persona, nos sentimos mucho mejor que cuando recibimos algo. Amén. Así que vamos a despedir, ya estamos en la hora. Les agradezco a todos por haberse conectado, espero que hayan aprendido, espero que les haya sido de utilidad, que puedan guardarlo en sus corazones, lo que aprendieron, escríbanlo, memorícenlo, pónganlo en práctica, que es lo más importante. Y nos estamos viendo el próximo viernes y el domingo también. Este domingo hay reunión y el próximo viernes yo creo que estaríamos ya en la última reunión una de las últimas, voy a ver si ya estamos casi en la 10ª reunión de discipulado, así que... Pero el próximo viernes no, nos conectamos y ahí vamos a estar dando más novedades. Este domingo reunión en la iglesia presencial para que no se olvide y nos estamos Hay viendo ese Santa Cena, Santa Cena. Amén. ganante Gloria a Dios, no se misericordia. pierde. Amén. Mañana, Perfecto. Gracias, pastor. mañana Padre Hurtado. Y mañana, Padre Hurtado, para los que vamos Amén. a evangelizar allá a los hermanos para que se conviertan. Bendiciones, ahí, hermana. Saludos, hermana Yovesi, Casey. Amén, Saludos, hermano. amén. Saludos. Igual, saludos a todos. Saludos a los Bendiciones a chiquitines todos. también. Muchas bendiciones por Están ellos, de están parte de la iglesia. emocionados con su tarea. Qué buena, me alegro, me alegro. Ahí los vi, pude verlos. Qué bueno. Me llenó de gozo verlos ahí, los niñitos entusiasmados. Bendiciones a todos mis hermanos, están despedidos. Amén. Hacemos una pequeña oración, Bendiciones. una oración de término, porque se me está quedando la oración, lo más importante. Papá, ¿nos quieres despedir con una oración? Amén. Ya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso todo eres tú para nosotros, bendito Jesús. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos abres el entendimiento. Cada día, bendito Dios, nos ayudas, Señor, a comprenderte, a comprender tus pensamientos que son de bien y no de mal hacia nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios fiel, en un Dios de misericordia y de amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y le pedimos, Señor, nuevas fuerzas para todos aquellos que están pasando por dificultades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una frase de cliché, sino que es una verdad. Todo lo podemos, hermanos, en Cristo, porque Cristo es el que nos da la fuerza. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano, que estén muy Amén. bien. Buenas Dios les noches. bendiga mucho. Un Gracias por saludo, chao, conectarse. Buenas noches, muchas bendiciones, hermanos. bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para Glorita. Mucha fuerza, hermanita Gloria. Vamos a estar orando por usted. Bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Ya, chau, chau.